Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Qué bueno que usted sigue Más Cerca. Recuerde nuestro canal en YouTube, Más Cerca RD, en vivo, pero por supuesto nuestro mejor contenido queda colgado y dijimos previo a la pausa que vamos a hablar de números, que vamos a hablar de estadísticas, que vamos a hablar de un censo por ahí que suena y mucha gente dice, ¿y para qué tenemos una oficina de estadística total? ¿Con qué se come eso? Así que su directora, Miosotis Rivas Peña, se encuentra más cerca y también Hansel. Junto a Miosotis tenemos a Rabel Domínguez. Rabel Domínguez es el director de tecnología de la ONE. ¿Cómo está, Rabel? Bienvenido también. Muy bien, gracias. Y por supuesto, usted, directora, ¿cómo está? Bienvenida con nosotros. Gracias, encantada de estar más cerca. Bueno, un honor. Yo creo, y perdóname, Anibelka, que la primera pregunta debe ser esa introducción que hacía la señora Rosario a la gente que está ahí afuera. ¿De qué se encarga la ONE? ¿De qué se encarga la Oficina Nacional de Estadística? De repente mucha gente dice, bueno, pero eso es el censo cada 10 años. Cuando no hay censo, ¿qué hacen ustedes? Así es. Mira, y de hecho porque la Oficina Nacional de Estadística, su ley es del año 1959, entonces es una ley bastante, sí. Y se conoce la ley como una ley de estadística y censos nacionales. Mandata a recopilar, ¿verdad? Y a difundir y producir todas las estadísticas oficiales de la República Dominicana en materia social, ambiental, económica, institucional, pero que lamentablemente, yo creo que una poca comprensión, y muchos países de América Latina es así, del rol que juegan las estadísticas a la hora de planificar el día a día, la toma de decisiones, no solamente del gobierno, sino de cualquier persona en particular, una empresa. Entonces, su rol se ha visto minimizado a lo largo de los tiempos. Sin embargo, una de las cosas que mi gestión está trabajando es rescatar a la ONE desde la clandestinidad, pero también de que sea un sinónimo de censo, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, igual me pasa discutiendo por recursos, me dicen, bueno, pero que tú lo único que haces es una encuesta al año y un censo cada 10. Ay, ¿en serio le dicen claro, eso? y hay todo un trabajo de los registros administrativos, o sea, que es toda la data administrativa que se recoge con fines estadísticos que nosotros recibimos de otras instituciones, como el caso de las estadísticas vitales, ¿verdad?, que te dan cuenta de nacimiento, de defunciones. Trabajamos con algunos índices en materia económica, como el índice de precio del productor, el índice de costo variable de la vivienda, ¿no? Y otra serie de informaciones que la oficina se encarga también de validar y de ver qué ha sido producida por la entidad competente conforme a una serie de clasificadores anuales. ¿Están centralizadas las estadísticas en el país? O sea, real y efectivamente es la ONE, la entidad rectora, porque a veces el Banco Central me da un informe, la ONE me da un informe, hay otra... El SUBEN me da otro. SUBEN otro, entonces de repente tú dices, si yo tengo una ONE, ¿por qué como que cada quien hace su estadística? Así es, mira, lamentablemente no, o sea, nosotros lo que deberíamos tener, y es la propuesta que hemos acompañado a realizar a la senadora Farideh Raful como una propuesta de ley de reforma, uno debería tener una ONE, una Oficina Nacional de Estadística que esté centrada en la normalización de la producción. O sea, quiere decir que existan estándares, que se lleven reglas, que se utilicen, ¿verdad?, como yo les decía, clasificadores internacionales y todo este tema en cómo tú recoges el dato. Y que no haya un concepto, por ejemplo, en el caso de violencia para las mujeres, que un homicidio sea una cosa para sí, la mujer tiene su estadística, la Procuraduría también. Y que después no puedas tener un dato agregado que te permita dar información de la población. Pero lo que tiene que estar descentralizado, ciertamente, es la producción, ¿verdad? O sea, porque todas las instituciones, y ahí es donde nos vamos encaminando para tener data oportuna y en tiempo, es a que cada institución produzca el dato, pero la ONE hace la estadística, ¿no? Que es una cosa diferenciada. Pero lo que tenemos hasta este momento no es el caso, sino otro.
No, a ver, no tenemos la rectoría, ¿verdad? Entonces uno trabaja a la buena voluntad de las instituciones que quieran entregar los datos a la ONE, que quieran dejar acompañarse, porque una de las cosas, nosotros estamos haciendo un trabajo ¿Y bastante... todas se dejan acompañar o cuáles no? Eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, a ver, así una, ahí hay un paro nada más de instituciones, pero por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo un trabajo bastante interesante ahora con varias, con unos 11 coras, ¿verdad? Corazán, con el ACAS, acompañando a ver todo el tema de los registros administrativos que levantan estas instituciones. Lo hemos hecho para transporte, lo hemos hecho para migración y una serie de instituciones que vamos trabajando. Entonces, hay un proyecto de ley en el Congreso. Hay 3 proyectos de ley en el Congreso, no uno, 3. Entonces, con la senadora Raful, ¿qué buscan? Sí. ¿Hacer de esos 3 proyectos uno solo? Sí, mira, es una de las cosas que están trabajando, porque luego la senadora Raful se le unió el senador Franklin Rodríguez, que es el que tiene la comisión y donde están estos 3 proyectos, donde reposan de la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo en el Senado, y los equipos técnicos están trabajando para unificar y hacer un solo proyecto. Pero yo sí te puedo contar que de los diferentes senadores, para Feli Bautista, Zorrilla, Franklin y también la senadora Faride, hay un interés, ¿no?, de sacar y de poner entonces el tema de las estadísticas en el tiempo. Para que la ONE sea la rectora real, para que no sea voluntario. Exactamente. Y en este momento, señora Rivera, válido también la pregunta, Miosotti Rivas, directora de la ONE, válida también para Rael Domínguez, que es su director tecnológico. En este momento, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el banco, el famoso mapa de la pobreza, SUBEN, en el caso del presupuesto también, todas estas instituciones y otras que trabajan puntualmente con estadística, porque tiene que ver cuántos dominicanos tienen, en qué condiciones, por ejemplo, a la hora de presentar un proyecto de presupuesto, de hacer una estrategia económica, de auxiliar a través del Banco de la Pobreza. Estas instituciones, ¿sí se auxilian de la ONU? ¿Ustedes trabajan con ellos o ellos hacen su asunto por su lado? Bueno, primeramente, nosotros somos una entidad que tiene la tutela administrativa del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, estamos trabajando directamente de la mano con ellos y hemos hecho un esfuerzo por fortalecer las relaciones entre la ONU y el Ministerio desde que en su momento llegó el ministro Miguel Sarah Hatton y que ahora el ministro Pavel Isa Contreras ha dicho claramente que va a dar la continuidad y estamos trabajando en el plan plurianual. Pero mira, hay una experiencia, y qué bueno que tú tocas ese tema de pobreza, porque hay una experiencia bastante interesante que es con la pobreza monetaria. Para la pobreza monetaria hay un comité, ¿verdad?, que trabaja de esta forma. El Banco Central levanta la información a través de la encuesta nacional de fuerza de trabajo. Nosotros validamos, ¿verdad?, esta información y vemos que se hace conforme a los estándares internacionales que debe seguir. Y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene esa potestad, es el que calcula el dato. Entonces, ves cómo ahí hay un ecosistema de instituciones que trabajan y colaboran, el CIUBEN también, entonces luego hay un comité más amplio, donde está el CIUBEN, donde está están también algunas instituciones como CEPAL, el Banco Mundial, que nos dan acompañamiento, está el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y conjuntamente formamos este comité de pobreza monetaria para el cálculo. También hay una experiencia parecida en el tema de comercio exterior. Vamos a pasar al censo. Vamos a tener censo. ¿Qué papel va a desarrollar el elemento tecnología en esa gran iniciativa a propósito de Ravel Domínguez, también presente en esta entrevista? Sí, bueno, sí vamos a tener el censo del 10 al 24 de noviembre. ¿Por allá? ¿Hoy qué fue? Por fin vamos a saber cuántos haitianos. Por fin vamos a saber cuántos haitianos. Vamos a saber cuántas personas residen habitualmente en la República Dominicana. Entonces, tal vez Ravel puede contar de una de las principales novedades, que este es un censo tecnológico, ¿verdad? Y que va a ser ya no levantado con papel, sino con dispositivos. ¿No vamos a salir a contar con papel? No, con papel ya no. Gracias a Dios. ¿Con qué vamos a salir, Ravel? Participé en el anterior y dejé unos papeles en mano guayabo. Pero para eso mismo te vamos a mala ciudadanía estás haciendo. Yo era muy joven. Ravel, cuéntanos, ¿qué uso se le va a dar a la tecnología? ¿La gente va a salir con tabletas?
Sí, muchas gracias, Anibelka. Precisamente con tabletas hemos adquirido ya, mediante los procesos de licitación pública, aproximadamente 32.000 tabletas, las cuales van a estar distribuidas a nivel nacional para que los empadronadores vayan casa por casa con la tableta y levantando el dato. Es un avance muy importante para la República Dominicana, puesto que esto reduce los tiempos del procesamiento de datos. Cuando anteriormente debíamos procesar una encuesta en papel, luego digitalizarla, llevarla a unos procedimientos de cómputo para verificar qué era un garabato, cómo lo convertimos en un número o en una letra, y luego entonces pasarlo a una base de datos para su posterior procesamiento y que luego los analistas pudieran analizar esta data. Entonces es uno de los avances principales. Vamos a estar con dispositivos. La data va a ir directo, inmediatamente la introduzca, directo a un conteo. Los empadronadores tienen dentro de su estructura operativa un supervisor a quienes ellos le entregan mediante una transmisión Bluetooth entre dos dispositivos el trabajo de levantamiento realizado. Este supervisor va a validar ese trabajo y una vez que apruebe el trabajo que ha entregado este empadronador, entonces se transmite oficialmente la data al centro. ¿Estará la posibilidad de que, por ejemplo, yo no voy a estar en el país, yo no quiero que un empadronador vaya a mi casa, entonces yo podré entrar, por ejemplo, a la página y yo misma censarme, llenar todos los datos? No, eso no es posible. No, porque todavía eso no es digital, es tecnológico, no digital. Okay, bien. No, sí, entonces estamos, obviamente aquí ahora, yo creo que es un paso importante. ¿Y qué faltaría para la digitalización, señor? Mira, hay muchas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver también con el propio, y eso vamos avanzando. Una de las cosas que vamos a pedir ahora es la cédula, ¿verdad? Porque la idea que uno debería tener, o seguir como migrando hacia ese tipo de información, es que existieran otros registros administrativos más robustos que te permitan recoger información que hoy... Y comprobar que por ejemplo, si van a casa y yo le digo, me llamo Anibelka, pero creo que no preguntan el nombre, creo que no. Pero si yo le digo, me llamo Anibelka, que usted pueda validarlo. Sí, y sobre todo porque, luego a la boleta actual ahora mismo tiene 70 preguntas, ¿verdad? Y 70 preguntas que se hacen para la persona jefa del hogar, la que es la que contesta, pero también para todos los miembros del hogar. Entonces, es un poquito, si tú lo tienes que hacer tú tal vez, espera, yo, Miosotti Rivas, y lo tengo que hacer, tal vez digo, ay, espérate, aquí hay 5 personas y lo tengo yo que hacer a todo el mundo. Entonces, pero ahí deberíamos ir caminando en la medida en que lo que tú recojas a través del censo de población sea menos información, porque todo lo otro lo recoge con buenos registros administrativos. Señora Miosotti y Rabel, además de personas, ¿qué más va a levantar el censo? Sí, antes era de población y vivienda. Es de población y vivienda. Entonces quiere decir ¿Qué más va a levantar el censo? Quiere decir esto, que vamos a los hogares a tener información sobre la vivienda, de qué está construida, si le entra si tiene agua adentro, si le recibe luz. Verá, vamos a tener del hogar qué cosas tiene el hogar. Hay un tema muy importante que tiene que ver con las TICs. Hoy vamos a preguntar cuáles son los diferentes, verá, si tiene computadora, laptop, tableta, internet, y todo ese tema de la conectividad. Y va a preguntar también de la persona, ¿no? Entonces, tu nivel de educación, va a preguntar sobre los temas relacionados, que eso es muy importante, de la discapacidad, tanto en materia de funcionamiento. O sea, yo quiero saber no solamente si tú eres una persona con una discapacidad física, sino, a ver, tienes lentes y con lentes puedes ver. Entonces, también es un tema de qué tan funcional, ¿verdad?, es el tema de la persona. Y luego también hay temas que tienen que ver con la percepción étnico-racial, que ya hicimos un primer intento en Hogar 2021 de medir esto, pero son de las cosas también que vamos a caracterizar la población. Rabel, en términos tecnológicos, ¿qué otras novedades vamos a tener? ¿Quiere decir que en qué tiempo ustedes calculan que podríamos ya saber, no de manera preliminar, sino de manera definitiva, las respuestas? Una pregunta en conjunto. Voy a comentarles sobre el esfuerzo tecnológico en ese sentido y le pasaré la palabra a Miosotti para que le haga un preview de este tiempo de entrega. Fundamentalmente los censos tradicionalmente entregan los resultados en aproximadamente 12 meses, 16 meses, y uno de los retos más importantes de este censo con una apuesta tecnológica es reducir ese tiempo del procesamiento de datos. Como le comentaba hace un momento, el hecho de ya no tener que procesar una imagen y un papel nos permite tener los datos digitalizados en menor tiempo y por lo tanto
llevarlo inmediatamente. ¿Cuántos empadronadores habrán en las calles? El número aproximado es de 22.000, 23.000 empadronadores a nivel nacional. ¿Que ya están contratados? No, se contratan los empadronadores y los supervisores, que son el último eslabón de la cadena, por decir como algo que se contrata, se hace ya unos 19 días antes de el proceso, porque tú no quieres que estas personas se desalienten, consigan otro trabajo y tengas que reponerla. Pero ya a la fecha, por ejemplo, ¿quiénes han entrado ya de la estructura operativa, de la estructura que va a terreno? Los encargados nacionales, los encargados provinciales. En septiembre inician los encargados municipales, ¿verdad? Luego también tú tienes encargados de polígono, soportes técnicos, soportes cartográficos y alrededor. Yo fui censadora, yo fui empadronadora. Yo también. Recuerdo eso. De 30.000 pesos, pero yo creo que hay un tema tecnológico que también Rabel ¿Y debería... le van a pagar ustedes? Claro, Sí, claro, eso lo pagan. No es el monto, es si le van a pagar, porque usted sabe lo que pasó. Por eso, eso iba a decir que Rabel debería comentar también los esfuerzos que estamos haciendo en materia de lo tecnológico para todo el proceso de reclutamiento y el oportuno pago de las personas. A ver. Tomando ahí la palabra, hemos creado unos sistemas, primero para el registro de los aspirantes a participar en el proceso, que van a interconectar con los ministerios de Administración Pública, la Procuraduría General de la República, con la Contraloría General de la República, para que nos permitan hacer todo el proceso de depuración previa antes de que una persona pueda convertirse en servidor público, aunque sea por un periodo temporal. Es un avance importante que hemos hecho con un esfuerzo interinstitucional. Luego vamos a estar utilizando una plataforma de pagos que va a estar ya con toda esta validación previa, agilizado el proceso, el trámite administrativo, y nos permitirá entonces hacer una transferencia a una cuenta. En caso de No habrán sobrecitos amarillos, nada de eso. en esta ocasión las transacciones también van a ser digitales. Estamos aprovechando Claro. el empuje para hacerlo mediante el sistema de banco de reserva de pago, pago de envío de remesas, que es el modelo que estamos explorando, para que la persona con su cédula validada por Como todo si el ustedes proceso le de enviaron una reclutamiento. remesa. Sí, Entonces así vamos a es. saber los resultados en qué tiempo. Vamos a saber los resultados. Más o menos. A ver, sobre todo preliminares el primer trimestre, ¿verdad? Y ya luego esperamos que al final del año 2023 ya estén los resultados de, sobre todo los temas de población, de cálculos de mortalidad, ¿verdad? Que son importantes, pero que tienen una rigurosidad científica y un proceso de probar estos datos antes de darlos los resultados. Entonces, esa es la meta que tenemos. Y en el proceso, primero proceso de levantamiento, ¿cuántos días va a durar? 14 días, Ok. desde el 10 al 24. Hay dos cosas que de alguna manera me inquietan del proceso, quizá como conocedor y también conocedor del modo de vida de mucha gente. Primero, en el tema de tu grado académico. ¿Vamos a ser totalmente creíbles lo que nos diga la persona o vamos a buscar una demostrabilidad? Segundo, en los enseres que haya en la casa. Mucha gente dice, no puedo decir que tengo una nevera grande porque para subirme la luz, que tengo un televisor. No, porque es verdad. Pero como que si en serio, ¿dónde que tú vivías, Nivelka? Sí, Ya tú te despegaste de la realidad totalmente. Nada de eso. Entonces, vamos a ser creíbles en que digan, no, yo no tengo televisor, yo no tengo nevera, yo no tengo muebles, o vamos a tratar de alguna manera de contactar. Mira, es muy importante en todo el proceso de un censo, pero de cualquier operación estadística, la capacitación, ¿no? Del personal que va a levantar el dato, porque uno necesita un dato de calidad para poder producir buenos datos, buenas estadísticas. Y ahí entonces juega un rol importante en la forma en cómo la persona aborda a la familia, cómo interactúa con ella para que puedan dar la información necesaria de lo que y de la veracidad. Pero también luego hay todo un tema de lo que se llama la consistencia de los datos. O sea, los datos se ponen a prueba, ¿verdad? Para ver si son consistentes. De repente, si yo te digo que mi casa es de abesto, pero yo estoy ahí y veo que está techado de zinc, lo puedo poner. Pero luego también, por eso el proceso a ver, nosotros recogemos datos y hacemos estadística, ¿no? Entonces, por eso ese proceso es importante, que tú dirías, pero ¿y por qué no dan esos datos de una vez? No, porque hay que ver un tema de una consistencia. Es muy diferente, por ejemplo, la población censada a la población total, ¿no? Tú decías un poco, bueno, y si yo no estoy aquí, si no estoy en mi casa, si no voy a estar, que también va a estar gente fuera, pero como va a estar un informante clave en la familia, ¿no? Entonces también se va a censar bajo el concepto de residente habitual. ¿Habrá alguna normativa para
normativa, yo digo desde presidencia, para garantizar que en la casa hayan personas? Mira, nosotros estamos trabajando fuertemente con todo un tema para salir con una campaña fuerte de sensibilización de la población, o sea, un llamado a la acción, que la gente pueda realmente entender por qué la política pública. Y yo creo que el ministro Miguel Seara Hatton dice una palabra o sea, una frase que es importante, que es para mejorar la cotidianidad en la que tú vives. O sea, en la medida en que tú puedas mejorar el acceso a transporte, el que exista, que pueda llegar agua a tu casa con regularidad, porque no solamente es llegar, no, que llegue con regularidad, luz con que es permanente, y que podamos entonces comenzar a cambiar la cotidianidad en la que vive la persona. Eso se puede hacer solamente cuando tenemos datos y datos como los recoge el censo, que en el caso de la Oficina Nacional de Estadística, que tiene también un nivel de confidencialidad luego de los datos, eso es importante, no lo vamos a estar compartiendo con nadie que pueda venir a estar cobrando, ¿verdad? Eso como importante. Gracias. Ahí hay un tema que es importante resaltar, ¿no? Esa parte de la cotidianidad de la... A los extranjeros, su estatus migratorio, ¿se lo va a preguntar? No. No, eso no lo determina el censo. No. Miosotis Rivas Peña es la directora nacional de estadísticas, y en esta o de estadística, que es como sí. dice la norma que se llama Así se llama. la ONE, Oficina Nacional de ciencia, Estadísticas. porque es de la ciencia. Es la Oficina Nacional de Estadística. Es de la ciencia. No A su vez, hemos hablado también con Rabel Domínguez, quien es el director de tecnología de la ONE. Gracias por acompañarnos, por darnos esta actualización respecto a esa gran empresa país que es el Censo Nacional de Población y Vivienda, y otras novedades, ¿verdad? A propósito, porque alguna gente entiende que la ONE es como una sombra, está ahí siempre, aunque no la vea. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. A nivel que Rosario más cerca.